Queridas amigas y amigos, en este programa que vamos a ver ahora, vamos a hablar del Perú, de ese país tan prestigioso y querido, y además vamos a hablar de la creación de un nuevo partido, un grupo de gente interesante, inteligente, de alta formación, pero sobre todo gente decente, está creando el nuevo Partido Republicano del Perú. Para hablar de eso invitamos a el secretario general de ese partido, el doctor Jesús Tobar. Bueno, y a los que se interesen en este tipo de programas, les recordamos que nos daría mucha alegría que se suscribieran a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, esta plataforma que estamos desarrollando para prestarle servicios a los venezolanos y a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar sobre una materia que siempre es muy interesante para toda nuestra gente hispanoamericana, que es el Perú, la creación de un nuevo partido en el Perú por un académico de alto rango, que es el que hemos invitado para hoy. Se trata del doctor Jesús Tobar, él es profesor universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y secretario general de este nuevo partido en formación en el Perú, que se llama Partido Republicano del Perú. Mira, hermano, hay una cosa que me llama la atención. Siendo tú uno de los académicos más consistentes y de más rango del Perú, has terminado ejerciendo tu magisterio en México. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo salí de Perú un poco más de 20 años y lo que pasa, querido Alexis, es que lamentablemente nuestro país son lugares de migrantes. Tenemos que salir para destacar y ahora tenemos que salir para sobrevivir. Y esto pasa ahora en Venezuela con una catástrofe humanitaria y eso tiene que ver con la responsabilidad o la falta de responsabilidad de los gobernantes, de las políticas. Tuve que salir yo a estudiar una maestría, un doctorado, y otro de los temas también lamentables en Esa nuestros maestría, países. ese doctorado los adquiriste en México. No, la maestría lo hice en Chile, en la Universidad de Chile, Ajá. y luego ya hice el doctorado en México. Y el otro tema lamentable es que nuestros países no tienen comunidades académicas formadas, financiadas, que hagan investigación. Y Perú no tiene una academia per se autónoma, y México sí la tiene. Entonces hubo acá más oportunidades de desarrollar mi actividad académica, científica acá en México. Finalmente, México ha No, sido una gran receptora de migrantes y de de muchos talento, ¿no? países, ¿ah? De España, por ejemplo, de Europa durante el siglo XX y también de los latinoamericanos durante el siglo XX y XXI. Y has tenido mucho éxito, mucho reconocimiento en México, porque terminaste de presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas. Sí, y es un cargo que no lo obtiene uno, digamos, a dedo, sino a través de una elección competitiva y democrática. Eh, Eso está mejor. Tuve que competir con una colega destacada mexicana en su propia tierra, en el estado de Puebla. Y bueno, pues así son las elecciones, se ganan, se pierden, pero lo importante es que siendo justas, la unidad de la institución se mantenga. Y bueno, eso es lo que ahora hace la semana pasada acabamos de terminar el octavo Congreso Internacional de Ciencia Política, donde participaron más de 3.000 personas, en esta ocasión en línea por razones obvias. Pero Claro. bueno, sí hemos construido una comunidad académica, una asociación en México desde hace 9 años. Ya vamos a cumplir una década. Yo soy fundador, entre otros varios colegas de AMECIP, esa es la sigla de nuestra asociación. No, y veo que en México hay realmente algunas instituciones de educación superior y de investigación universitaria de alto rango, el Colegio de Médicos, ¿no? El Colegio de México, que Exactamente. tiene mucha fama para los historiadores, la Universidad de Monterrey, es decir, la propia Universidad Nacional Autónoma de México y esta Universidad del Estado, esta Universidad Autónoma del Estado de México, son entidades universitarias de prestancia, ¿no es cierto? México, desde la Revolución Mexicana, hace ya pues más de un siglo, exactamente un siglo, fíjate, Sí. exactamente un siglo, le dedicó mucho a la revolución, a la reforma educativa, a la educación pública, gratuita,
está en el artículo 3 de la Constitución, lo hicieron un artículo constitucional. Pero el avance en la ciencia, en los estudios superiores, en la investigación, fue hace más o menos 30 años, cuando el Estado asume la voluntad política de invertir en la educación. Si Sí, no señor. existe una voluntad política orientada a la investigación, la ciencia, y eso se tiene que traducir en recursos y a través de esos recursos en instituciones como el CONACYT y otras varias instituciones, es así como se abren los espacios para que se puedan despertar los talentos. Sí, hay grandes figuras precursoras de eso, de darle rango a la educación, como Benito Juárez, don José de Vasconcelos. Es decir, realmente O que más, México, o más reciente, Mario Molina Molina, prácticamente salvó al mundo. sí, Sí, señor, estamos hablando literalmente. sí. Si no fuera Y, por los descubrimientos de Mario Molina respecto de estos gases que se despiden de determinados productos, ya no existiría la capa de ozono y hubiéramos fallecido. Mario Molina hace poco falleció, él es el premio Nobel de Química, y bueno, pues nos salvó. Eso es parte de invertir en física, en ciencias, en química, que nos permite grandes avances a la humanidad. sí, señor. Y habría que mencionar también a Alfonso Reyes, a Enrique Octavio Krause, Paz, ahorita claro. más recientemente. Sí, México tiene unos intelectuales, bueno, Octavio Paz, desde luego, tiene unos intelectuales valiosísimos. Pero bueno, hermano, ya vemos que estás en México bien confortable. Pero, pero de repente se te ocurrió involucrarte de nuevo en la política peruana. Yo te conocí porque habías estado como una especie de secretario de Relaciones Internacionales del Partido Morado, ese partido de este joven Julio Guzmán. Entonces, te separaste del Partido Morado, me gustaría que nos explicaras un poco por qué, para fundar el Partido Republicano del Perú. Vamos a comenzar porque nos expliques qué te llevó a distanciarte del Partido Morado. Bueno, es una razón bastante sencilla, aunque luego van a haber otros acontecimientos que los propios peruanos conocen de la coyuntura que ha ocurrido de un año acá, ¿no? Poco antes del inicio de la pandemia. Pero es básicamente una razón. El Partido Morado se anunció a sí mismo como una ideología republicana y incluso produjo un ideario. Y simplemente, pues si uno lee el ideario y luego ve la práctica del partido, no es un partido republicano. Entonces, lo que varios que salimos de ese partido y luego otros ciudadanos más, decidimos realmente constituir un partido republicano. La lógica, la teoría, la ideología republicana viene desde muy atrás, desde Aristóteles en Grecia, desde Cicerón en Roma, y entonces hicimos el esfuerzo de poder hacer una nueva política, y en ese sentido, pues habría que recordar, querido Alexis, que no solamente las distancias se acortan con estos instrumentos, con cualquiera de las redes, sino que somos hermanos, querido Alexis, somos hermanos, es decir, somos una sola unidad latinoamericana, un sentimiento latino, y eso nos permite hacer política. Interesante eso que estás planteando, Jesús, porque realmente cuando uno tiene que estar trabajando en el exterior, como te ha correspondido a ti, o tiene que vivir en el exilio, como me ha correspondido a mí, uno descubre de una manera indudable que somos un continente, ¿sí? Que somos latinoamericanos, que por encima de nuestras nacionalidades, que son muy valiosas, por encima del hecho de ser peruano, venezolano, mexicano, está el hecho de que tenemos un mismo destino histórico los latinoamericanos y que tenemos que trabajar en el sentido de integrar. Y esa es una misma realidad a la vez que pueda ser analizada como una comunidad ya no de peruanos para ver Perú, sino de latinoamericanos para ver Perú o de latinoamericanos para ver el drama que ocurre en Venezuela. De hecho, esta migración de millones de venezolanos a otros países hace que incluso la política latinoamericana se integre aún más. Hay un tema importante de cómo ayudar a estos hermanos venezolanos en Perú, en Chile y en todos los otros países. En Hoy este, nosotros los venezolanos que estamos viviendo esa tragedia tan terrible perpetrada por el castrochavismo, estamos muy agradecidos con los países democráticos del continente, agrupados en el Grupo de Lima, más Estados Unidos y Canadá y la Unidad Europea,
por la tremenda solidaridad que le han dado a nuestra gente. Estamos más que agradecidos. Y a diferencia de Europa, que tuvo hace muchos siglos una migración asiática, africana, latinoamericana, y recientemente pues también más con respecto de África, no se ha suscitado de manera relevante, importante, alguna propuesta política xenofóbica, ¿no? Así es. Al candidato lo intentó y resultó totalmente apabullado en las elecciones. Más bien hubo hay un proceso de integración, pero a su vez una preocupación relevante de cómo resolver una dictadura anacrónica, desfasada, salvaje, que ensucia a nuestro continente, querido Alex. Bueno, entonces te fuiste del Partido Morado, es decir, por las razones que acabas de aducir, y bueno, entonces decidiste junto con un grupo de gente muy valiosa comenzar a organizar un nuevo partido. Mencióname un poquito primero para irlos haciendo conocer, porque es importante que sean conocidos. ¿Quiénes son? No los puedes mencionar a todos, pero las figuras más relevantes que te están acompañando en esta promoción del nuevo partido. Bueno, pues en general, más allá de los nombres que pues no van a ser reconocidos en el programa, son todos, casi todos profesionales. Profesionales que son muchos de ellos abogados, profesores universitarios, empresarios, o que están brindando servicios en distintas áreas, tanto del conocimiento como de estar al pie del cañón junto a la No sé, pero población. sí me gustaría, Jesús, que mencionaras algunos. Los que no puedas mencionar por las razones de tiempo, un programa de televisión, sabrán entenderlo, pero es importante que la gente sepa que un partido se justifica por su ideario, un partido se justifica por su doctrina, por sus propósitos, pero también por los hombres que avalan ese propósito. Entonces, por eso me gustaría que así como uno puede decir, mira, en ese partido se puede creer porque está un tipo serio, decente, académico, bien intencionado como Jesús Tobar, menciónanos por lo menos 2 o 3 más para que la gente sepa quiénes son. Sí, por supuesto. Bueno, pues aun cuando no los puedan reconocer desde Miami, tenemos primero a colegas amigos republicanos que integran el Comité Ejecutivo Republicano, que es la instancia máxima. Estamos con Wilder Quevedo, es un abogado. Tenemos también a Jimmy Romero, que es un empresario. Jimmy Isidro, un tocayo de él, que es un experto en cómputo y programas. Tenemos bueno, para mencionar también algunas mujeres, está en el comité ejecutivo María Elena Guanilo, de Huánuco, una región entre sierra y selva. También tenemos a Andrea, ahorita se me bajan algunos apellidos, otra amiga o republicana que tenemos, a ver, bueno, ahorita se me van varios de los Bueno, en el transcurso del programa, nombres. si te recuerdas, los menciona. Lo importante es que nos digas ahora, pues es que hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Crear un nuevo partido en estas condiciones de pandemia, en estas condiciones de descrédito de la política y de los partidos, de antipartidismo, de antipolítica, caramba, es la tarea de Atlas, pues una tarea cuesta arriba. Realmente llama la atención que ustedes hayan tenido el coraje y el atrevimiento de crear un nuevo partido y de proponerse que ese partido ejecute una nueva manera de hacer política. Explícanos cómo fue eso. Sí, mira, un breve antecedente en lo que estás mencionando es cómo la política es un espacio público, ¿verdad? Y en el espacio público intervenimos todos. Y por tanto, esa intervención ayuda a resolver a lo que todos nos afectan y que una sola persona per se no puede resolver. Por tanto, claro, lo tenemos que hacer todos. Ese es el espacio público. Pero lamentablemente en este siglo XXI, la política se nos fue expropiada, robada. Otras personas hicieron política, entre las cuales, pues primero están empresarios que decidieron invertir en política para recuperar luego el dinero a través de la corrupción. Entonces, y ellos sí tienen muchas ganas de reproducir su capital y ahí van a insistir mucho en hacer este esfuerzo, porque efectivamente lo hacen movidos
por una ambición económica. Otro grupo que también se apropió de la política, a veces de la mano de estos empresarios, son los técnicos. Es decir, aquellos que dijeron, pues no, la política no es política, la política se resuelve a través de fórmulas, de ciertos algoritmos matemáticos o económicos, y asumieron el poder. Y vamos a ver que en vez de resolver los problemas, lo complicaron. Y un tercer grupo, pues, que se apropió de la política, fueron los, podríamos llamar así, entre comillas, idealistas, que quisieron cambiarlo todo, y efectivamente lo cambiaron, Alexis, pero para peor. Sí, decir, para crear grandes tragedias. Hicieron de una utopía un infierno. ¿Ah? ¿Cuál de ellos es peor? No sé, Alexis. Si el ladrón que es el que entra a la política para robar, si el tecnopolítico que entra a la política para creer que a través de su ciencia puede hacer la política, o si el comunista que entró para hacer de la tierra un paraíso y lo terminó convirtiendo en un infierno. Sí, finalmente nosotros nos quedamos sin el elemento relevante de la política. Querido Alexis, yo te propongo que un elemento relevante de la política no es tanto la ciencia, ayuda, no es tanto la ambición, que también puede ayudar, todos tienen la aspiración a un cargo, o un sueño, que también nos moviliza, pero yo creo que lo que se necesita, querido Alexis, es fe. Es fe, es una convicción. Y los que calculan, los empresarios, no tienen ninguna convicción. Y incluso los comunistas, teniendo de jóvenes una convicción, luego se vuelven también ladrones, saquean el erario público. Creo que las familias de los gobernantes venezolanos están en otros países disfrutando del petróleo venezolano. Así es. Ahora fíjate tú, Jesús, en estos 2 minutos que nos quedan, ustedes hicieron el sábado pasado, creo que la primera convención nacional del partido, ¿no? Como una especie de convención fundadora. La primera asamblea republicana. La primera asamblea republicana. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, pues fue la primera asamblea donde se constituyen los órganos directivos, haciendo algo que se proponen los estatutos y en el ideario, y que otros partidos también lo tienen, pero no lo cumplen: elegir a nuestras propias autoridades, desde el inicio. Es decir, yo estoy acá porque he sido electo. De esta forma, esta elección se vuelve un partido esencialmente democrático. Los partidos en América Latina, muchos de ellos participan en democracias, pero internamente no son democráticos. Los líderes, entre los cuales ya mencionaba el partido que me salí, nunca eligieron al líder. Los líderes se autoimponen, se dicen que son liderazgos naturales. Y acá no hay nada natural. Todo lo humano es artificial. Nosotros hacemos los que nos proponemos transformar. Y la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo el que tiene que decidir quiénes son los dirigentes. Decidir. Ahora estamos convocando esto, donde la primera asamblea republicana fue hace un mes, y ahora estamos convocando la segunda asamblea republicana. Es decir, el partido se conduce con sus militantes, con sus dirigentes. De esta forma ya no se genera este manejo de cúpulas que tanto daño han hecho a la política latinoamericana, ¿no? Cúpulas que no se mueven en 20 años, en 30 años, ¿no? Bueno, mi hermano querido, estoy muy contento de saber que en el Perú se está haciendo un esfuerzo para crear un nuevo partido en el cual la gente decente participe en la política. Porque ya decía Platón en la República que el peor castigo que puede recibir un ciudadano es ser dirigido por otro peor que él, precisamente porque él no se interesa en la política. Entonces, que la gente decente se interese en la política es ya un gran logro. Muchísimas gracias, felicitaciones por ese esfuerzo y ojalá que les vaya muy bien. Gracias a ti, Alexis, un placer, una alegría estar contigo. Gracias, hermano. Igual a ustedes, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención.